Por continuar con la señal de Canal 12, vamos a tomarnos unos segunditos como siempre para saludar a todas las personas que siguen nuestra transmisión a través del canal 181 del sistema Skype y también a quienes están con nosotros a través de la red social Facebook. Esta mañana, como ya les decíamos, vamos a hablar sobre economía, vamos a hablar de inversiones y vamos a hablar de exportaciones. De hecho, vamos a conversar con el presidente del organismo promotor de las exportaciones y de las inversiones en El Salvador. Pero hay datos importantes que, como siempre, les planteamos para que ustedes tengan un contexto del tema que vamos a tratar. Los acumulados por las exportaciones cerraron 2016 con una caída del 2.73%, sumando 12 meses consecutivos de decrecimiento, de acuerdo al Banco Central de Reserva. La fuente oficial indicó que El Salvador exportó bienes por 5.335.38 millones de dólares durante 2016, una cifra 149.5 millones inferior a los 5.484.93 millones de dólares vendidos a los mercados extranjeros en 2015. De esta manera, los ingresos generados por las exportaciones experimentaron una reducción del 2.73% anual. El Banco Central aseguró que de no haber sido por un repunte en la demanda estadounidense durante el último trimestre del año, la caída de las exportaciones salvadoreñas habría sido más pronunciada. De acuerdo al informe, el Banco Interamericano de Desarrollo ya había advertido que América Latina y el Caribe concluirían 2016 con una pérdida del 6% en sus exportaciones, por un menor crecimiento del comercio global. El Banco Central indicó que las menores ventas de café y azúcar son las que explican el 57.2% de la reducción experimentada en los ingresos por exportaciones, pues solo entre estos dos productos se perdieron 85.5 millones de dólares respecto al año anterior. Los datos indican que las exportaciones de café realizadas entre enero y diciembre dejaron ingresos por 109.38 millones de dólares. 26.62% menos que en el mismo periodo de 2015. Las de azúcar, por su parte, cayeron en 29.86% y cerraron en 125.46 millones de dólares. Las exportaciones tradicionales, que incluyen también las de camarón, dejaron ingresos por 235.18 millones de dólares, es decir, 28.39% menos que en 2015. Mientras tanto, las exportaciones no tradicionales sumaron 3.945.16 millones de dólares, es decir, 2.45% menos que en 2015, detalló el Banco Central de Reserva. Esta mañana vamos a conocer cuáles son las perspectivas del organismo promotor de exportaciones e inversiones en el año 2017. Comenzamos con la entrevista de hoy. Bueno, y le damos la más cordial de las bienvenidas a Canal 12 al presidente de Proesa, Sigfrido Reyes. Sigfrido, qué bueno saludarlo, qué bueno recibirlo aquí en Canal 12. Muy buenos días, Manuel, muy buenos días a tu teleaudiencia. Con gusto queremos comentar sobre la situación económica del país, los resultados del año que recién hemos cerrado y por supuesto las perspectivas para este año 2017 y de esa manera pues resolver inquietudes, expectativas de los televidentes. Así que muchas gracias por esta posibilidad. Sigfrido, en 2016 hubo una contracción en algunos rubros de exportaciones debido a diversas situaciones que están ocurriendo también en el entorno internacional, pero ¿cuáles son las perspectivas para este 2017? ¿Cómo ve usted que se puede desarrollar el tema de exportación? Sí, mira, tú has dicho algo muy cierto, el comercio internacional, la economía mundial han tenido un crecimiento bien lento en el último año. De hecho, el crecimiento del comercio que venía a tasas del 5, 6, hasta el 8% en los últimos años, el último año el crecimiento del comercio mundial fue muy, pero muy leve, raquítico, apenas superó el 1%. En ese contexto, toda nuestra región de América Latina tuvo una caída sustantiva de sus exportaciones. Alrededor de un 6% cayó la exportación de América Latina. Centroamérica, de una forma un poco más atenuada, pero cayó en un 4%. Y en ese contexto El Salvador tuvo una caída de sus exportaciones en 2.7%.
De hecho, el Banco Central de Reserva dice de que a finales de 2016 hubo un repunte en la demanda de bienes y servicios por parte de Estados Unidos, sí, y eso fue un aliciente acuérdate para que las exportaciones Estados salvadoreñas. Unidos estuvo todo el año 2016, la mayor parte, muy contaminado por una situación electoral. Cuando hay elecciones en casi todos los países, siempre hay una baja del comercio, una baja de la economía, porque muchos negocios se postergan, varias decisiones de consumo se postergan por la incertidumbre política. Y es cierto, cuando pasaron las elecciones en Estados Unidos, pues hubo un repunte importante de pedidos a las empresas nacionales, pero también hay otras situaciones. Nosotros el 2015-2016 tuvimos una sequía muy severa. Eso nos golpeó fuertemente nuestra producción de azúcar, nos golpeó nuestra producción de café. Entre azúcar y café nosotros perdimos de exportar el año 2016 cerca de 90 millones de dólares. Esa situación yo espero que en este año la podamos superar. Tuvimos un invierno relativamente más, llamémosle, normal, el 2016. Hay buenos pronósticos de la cosecha de café, de la cosecha de azúcar. La economía norteamericana pues tiende ya a normalizarse, así que yo esperaría que en el plano de las exportaciones el país tenga este año ya un crecimiento, un repunte. Recordemos también que se están instalando nuevas industrias en el país, hay nuevos desarrollos de manufactura, de industria de todo tipo, en el sector farmacéutico, en el sector textil, en el sector plástico, en el sector eléctrico, el sector de equipo, de maquinaria, y por supuesto agroindustria. Entonces yo esperaría, y así lo estamos viendo en el gabinete económico, que este año la situación respecto a exportaciones pues tenga una mejoría. Ahora, hay que destacar que la economía salvadoreña tiene bases bastante sólidas. El año pasado tuvimos un crecimiento estimado en el 2.5%, es un crecimiento significativo, crecieron los empleos. Para octubre ya la cifra de empleos se acercaba a 14.000 empleos nuevos, y estoy hablando estrictamente, Manuel, de empleos de los que registra el Seguro Social, porque hay mucho empleo que se crea pero no se registra porque no entra a las estadísticas del Instituto del Seguro Social. Hay estimados de que la cifra de empleo puede ser hasta el triple de lo que en realidad reporta el Seguro Social. Pero ateniéndonos al Seguro Social, que es una cifra dura, es una cifra muy rigurosa, pues hasta octubre se habían creado cerca de 14.000 nuevos empleos en la economía salvadoreña. Pero, Sigfrido, ¿qué le diría usted a quienes cuestionan las cifras de crecimiento en El Salvador? Es cierto, se creció en un 2.5%, el discurso del presidente a finales del año decía que era un crecimiento que no se había registrado en los últimos 16 años, decía él, pero si vemos y lo comparamos con el resto de la región centroamericana, El Salvador sigue un tanto atrás del resto de países. De hecho, Guatemala creció en un 3.3% y nosotros nos quedamos con un 2.5%. Bueno, mira, lo que pasa es que cada economía es muy distinta. Guatemala ha tenido un crecimiento en buena medida impulsada por el sector minero. Guatemala ha despuntado mucho en minería. Esa es una decisión de los guatemaltecos. A ellos les corresponde. Ellos han decidido vamos a explotar nuestras reservas de minerales o de metales preciosos, y eso les está generando un impacto significativo. El Salvador ha decidido no entrar al terreno de minería por un sentido básico de precaución, ¿verdad? Por implicaciones en la salud de la gente y en el medio ambiente, en el agua, etc. Entonces hay economías que pues tienen sus propias características, cada una tiene sus propias características, pero también veámonos que muchas economías también de la región cayeron, ¿verdad? Brasil cayó, Argentina cayó, Chile cayó, Ecuador cayó, Venezuela cayó. O sea, países que tienen un gran empuje y una gran potencia económica cayeron. América Latina, en su conjunto, redujo su producto el año pasado en un 1%. Entonces, en ese contexto, y en un contexto de una economía mundial que está pasando una etapa de bajo, de lento crecimiento, El Salvador creció 2.5. Ahora, es como que veamos este vaso. Yo puedo decir, este vaso está casi lleno.
Pero otros dirán, no, es que el vaso está medio vacío. Pero es una realidad. Yo lo veo desde la perspectiva de que antes estaba más vacío, hoy estaba lleno y se seguirá llenando. Otros dirán, no, pero es que se llena muy lentamente. Bueno, lo importante es que se está llenando. Nosotros tuvimos el año pasado, Manuel, más de $1.000 millones de ingresos de inversión extranjera. Yo estimo que al cierre de los estudios que hace el Banco Central y que los va a presentar en algunas semanas, los datos de inversión extranjera que llegó al país puedan acercarse a los $1.300 millones. Es una cifra histórica para nuestro país en los últimos tiempos. Me gustaría, Sigfrido, que hablemos también sobre el contexto que está marcando a partir de los cambios en Estados Unidos. Ya vimos que va a haber ese cambio, digamos, a nivel económico. El presidente Donald Trump está anunciando que va a renegociar el Tratado de América del Norte, en el que está con Canadá y con México, y se habla también de que no se descarta la posibilidad de que haya también cambios en el tratado con Centroamérica. ¿Cómo ven ustedes estos cambios y cómo puede afectar la promoción del país en cuanto a inversión y en cuanto a desarrollo económico? Bueno, yo te puedo decir que hasta el momento nadie ha planteado sobre la mesa de manera firme, de manera oficial, una renegociación de los acuerdos de comercio con Centroamérica. Sí está planteada una renegociación del llamado NAFTA, o sea, que es el tratado con México y Canadá. Bueno, esa es una decisión que esos países deberán de tomar. Nosotros ahí no podemos meternos, solamente de manera general decir que los tratados se negocian entre las partes, si hay acuerdos se firman, si no hay acuerdos pues no se firman, que los países están vinculados por el derecho internacional a cumplir con las obligaciones en esos tratados. No puede un país decir, bueno, entonces hoy yo voy a poner más impuestos que ayer, simplemente porque me da la gana o porque lo ofrecí en la campaña. Bueno, entonces se arriesga ese país a que se le apliquen contramedidas, que se le apliquen represalias. Entonces viene el otro país y dice, tú me vas a poner un impuesto del 20%, bueno, yo te pongo uno del 30%, y todavía te salgo ganando. Pero lo que eso desata, Manuel, son guerras comerciales que a lo largo de la historia han habido, y han habido bastantes. Algunas guerras comerciales evolucionaron a ser guerras militares. Esa ha sido la historia del mundo, los ciclos de proteccionismo, donde vienen determinados gobernantes y dicen, no vamos a encerrarnos, vamos a cerrar las fronteras, vamos a impedir que los extranjeros vendan en nuestro mercado. Pero resulta que si tú le impides a aquel que vende en tu mercado, tampoco tú podrás vender en los mercados del otro. Y eso te va generando una situación de deterioro donde no hay ganador. Mira, Estados Unidos, varios millones de trabajadores, no menos de 6 millones de trabajadores, están directamente dependiendo de las ventas a México. Bueno, entonces si México cierra su frontera, esos 6 millones, ¿dónde van a ir? Al desempleo. Y así sucesivamente se generarían una serie de efectos adversos. Yo espero que al final pues habrá sensatez, habrá sentido común en las decisiones que tomen los gobernantes y que estas amenazas no vayan a materializarse, porque ahí no habría ganador. Por otro lado, sí también puedo decirte de que ciertos tratados que aún no estaban ratificados por los distintos países, particularmente por Estados Unidos, como es el Tratado Transpacífico, bueno, ya el presidente Trump dijo, ya ni siquiera lo voy a mandar a ratificación. Lo mató y está en su derecho, porque todavía no se había ratificado. Ahora, esa decisión indirectamente nos beneficia como país y es una situación que el país debe rápidamente tomar conciencia de ello y desatar una estrategia más agresiva en el sentido de decir, bueno, señores, aquellos que estaban pensando instalar sus industrias en Vietnam, en Tailandia, en Malasia, pues en virtud de ese tratado, pues ya no sería competitivo. Mejor vénganse a El Salvador.
mejor vénganse a Centroamérica. De hecho, desde aquí la se reacción puede del sector textil y el sector industrial le daban el visto bueno a esa decisión que tomó Estados Unidos, porque decían, al final El Salvador sale beneficiado porque también esto podría golpear las exportaciones de textiles a Estados Unidos si Estados Unidos entraba en la dinámica del tratado el Transpacífico. Entonces, y decían, la primera reacción es, decían, a nosotros lo consideramos que es lo mejor que puede haber ocurrido para la industria salvadoreña. Aclaremos una cosa, ese tratado transpacífico, primero, nosotros nunca fuimos invitados. Nosotros no nos sentamos nunca a esa mesa, ni siquiera como observadores, ni siquiera como observadores. O sea, nosotros no teníamos ningún interés que proteger bajo ese tratado. Al contrario, nos afectaba porque le daba a países que tienen algunos factores competitivos más ventajosos que El Salvador, como por ejemplo costos de energía, subsidios del gobierno, nivel de salarios, etcétera, mejores que El Salvador para una empresa transnacional. Entonces era una invitación a las empresas a irse a esos países. Estoy hablándote de Vietnam, estoy hablándote de Malasia, estoy hablándote de Tailandia, de Filipinas. Bueno, enhorabuena, enhorabuena. Yo lo que esperaría es que tomemos rápidamente conciencia de esa oportunidad, que la amenaza se ha convertido en una oportunidad y que no la desaprovechemos. De hecho, Sigfrido, algunos líderes empresariales del Salvador, gente que está trabajando directamente con las gremiales del Salvador, decía que se debería de ver el sentido de oportunidad, se debe ver el sentido de oportunidad a partir de la incómoda relación que hay en este momento entre México y Estados Unidos. De hecho, ya se ha visto cómo se está cerrando inversión que iban a hacer empresas norteamericanas en México, y esto pues no ha dejado de incomodar al mismo México. Los expertos en economía mexicanos decían que se deben ver las perspectivas hacia otras partes del continente, y acá en El Salvador se dice, bueno, hay que ver las oportunidades que pueden surgir en un mercado como el mexicano, que es tan amplio y también que ofrece una gama de productos para países como los centroamericanos. En esto yo creo que hay que destacar dos cosas. Primero, para nosotros no debe ser factor de alegría o de complacencia que Estados Unidos y México tengan un problema de disputa comercial. Particularmente yo creo que México es un país latinoamericano, es un país hermano, es un país cercano a El Salvador, y nosotros lo que en todo momento vamos a demandar es que se respeten los derechos de México, así como exigiríamos que se respeten nuestros derechos, ¿verdad? Y que no puede ningún presidente de ningún país del mundo venir de forma unilateral a violentar derechos que se han establecido en un tratado internacional. Eso como un punto de principios, ¿verdad? México pues hará su defensa, hará las gestiones que considere necesario. El presidente Peña Nieto ha sido enfático en ese sentido, tanto en los temas comerciales como en los temas migratorios, porque nosotros no podemos estar celebrando que vayan a hacer un muro en la frontera sur de Estados Unidos, aunque haya sido pensado para los mexicanos. Pero entendamos una cosa, para el señor Trump, todo lo que está abajo del sur de Texas somos mexicanos. Así lo entienden muchos políticos norteamericanos. Todo el que vive al sur del río Bravo es mexicano. Así que también eso va dirigido contra El Salvador, contra Nicaragua, contra Honduras, contra Guatemala, contra Ecuador. No nos debe alegrar ese tipo de decisiones, más bien tenemos que llamar al diálogo, tenemos que llamar a la negociación, al entendimiento, a buscar acuerdos, ¿verdad? Tanto en materia comercial como en materia migratoria. ¿Cómo podemos interpretar declaraciones del multimillonario Carlos Slim, que él hablaba en el contexto de esta relación tensa entre Estados Unidos y México? Y él decía que el mejor muro que se puede construir es generar oportunidades en México y en la región centroamericana, porque decía, los centroamericanos migran porque quieren buscar mejores ingresos, porque quieren buscar mejores condiciones de trabajo. El mejor muro que se puede hacer, decía, para evitar que vengan a Estados Unidos o que ingresen a México como indocumentados, es generar oportunidades en esa parte de la región, en esa parte del continente. Absolutamente. Mira, cuando los abuelos o los padres del señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emigraron a Estados Unidos desde Europa, entiendo que su madre emigró desde Escocia, su padre entiendo que emigró desde Alemania. Sí. Era porque en esos países no habían oportunidades. ¿Dónde estaban entonces esas oportunidades? Pues las veían en Estados Unidos.
Cuando ya estos países europeos avanzaron, salieron de las guerras, reconstruyeron sus economías, se generaron empleos, se generaron dinamismos económicos crecientes, pues la gente ya no tuvo necesidad de emigrar. Hoy se dedican mucho a pasear por el mundo, porque tienen empleos decentes, tienen salarios pues bastante altos. Hoy pasean por el mundo, no migran. Entonces, así tiene que entender Estados Unidos la realidad con América Latina. Nuestra gente no se va porque le encanta ir digamos, a un ambiente a veces hasta hostil, donde tienen que tener 2 o 3 trabajos para poder enviar remesas a su familia, donde se separan las familias, donde tenés un desorden, llamémosle de orden comunitario, social, porque se desintegran las comunidades, los pueblos quedan vacíos, quedan solo niños y ancianos. Eso no es ninguna, llamémosle, beneficio para el país donde sale el migrante. O sea, la migración no es un fenómeno necesariamente voluntario porque te gusta salir. Hay quienes les gusta salir, obviamente, pero a pasear es una cosa. Pero otra cosa es ir al sacrificio en un país que no es tuyo, donde no se habla tu idioma, donde tienes que someterte a humillaciones, a vejámenes, a maltratos, tratando de ahorrar un poco para mandarle el sustento a tu familia. La migración hay que entenderla como un fenómeno social que se da en un contexto histórico de falta de oportunidades. Y esas oportunidades el ser humano las busca donde sea. Y no hay muro que lo detenga. No hay fuerza humana en el mundo que detenga esos fenómenos. Lo mejor es regularla, lo mejor es dialogar. Y finalmente, en última instancia, esa migración solo se va a reducir y a eliminar finalmente, creando oportunidades en el país de origen. En eso tenemos que trabajar con Estados Unidos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar sobre inversión extranjera en El Salvador, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Ya regresamos. Realizadas por el sector maquila reportaron un crecimiento positivo, pues concluyeron el año con un crecimiento anual del 3.84%. En total, generaron 1.155.05 millones de dólares. En cuanto a los mercados, Estados Unidos y Centroamérica, los 2 principales socios comerciales de El Salvador, cerraron 2016 con números rojos. Las ventas destinadas a Estados Unidos se redujeron en 0.3%, que en total demandó 2.557.2 millones de dólares, lo cual incluye 1.062.7 millones en concepto de envíos de maquila, 52.8 millones de dólares azúcar, 47 millones de dólares de café, entre otros, dijo el Banco Central de Reserva. Las exportaciones a Centroamérica generaron 2.016.11 millones de dólares, 2.75% menos que en 2015. En cuanto a la inversión extranjera, entre enero y septiembre de 2016, El Salvador registró las mayores entradas brutas de inversión y son casi similares a los aumentos registrados en todo el año 2015. Según fuentes oficiales, esto confirma el buen clima de inversión que ofrece el país a los capitales internacionales. El Banco Central de Reserva detalla que las salidas de inversión extranjera directa ascendieron a 693.4 millones de dólares y muestran además que el país es rentable para las empresas extranjeras que realizan inversiones en el territorio. Estas salidas están asociadas a las transacciones de deuda de las empresas con sus casas matrices o con sus empresas hermanas. Con lo anterior, el flujo neto de inversión en El Salvador mostró un crecimiento del 20.6% al tercer trimestre de 2016, alcanzando un monto de 343.2 millones de dólares, convirtiéndose así en el segundo mayor valor neto desde el año 2010. El resultado estuvo determinado por la reinversión de utilidades y la separación corporativa de los sectores financieros y de servicios. Esta última consiste en la rápida venta de valores como acciones, bonos y materias primas. Según el BCR, la industria manufacturera y el sector financiero figuran como los mayores receptores de flujos netos de inversión hasta septiembre de 2016. Continuamos con la entrevista de hoy.
Bueno, y en el espacio de la entrevista esta mañana estamos conversando con el presidente de Proesa, el organismo promotor de exportaciones e inversiones en El Salvador. Hablamos de Sigfrido Reyes, quien se encuentra aquí con nosotros en el estudio, y estábamos hablando sobre inversión. Sigfrido, hablemos del panorama de inversión que se puede generar para El Salvador en este 2017. Hay situaciones que generan hasta cierto punto ruido y que pueden generar incertidumbre en potenciales inversionistas. ¿Cómo ven ustedes estas situaciones que están ocurriendo a nivel interno? El sector empresarial ha denunciado que está siendo víctima de espionaje, que está siendo víctima de acoso. ¿Cómo puede, digamos, afectar esto la promoción de El Salvador ante potenciales inversionistas? Bueno, yo creo que los inversionistas internacionales, los inversionistas que responden a corporaciones serias, bien establecidas en el mundo, no hacen caso de esa politiquería barata que últimamente se ha desatado en torno a supuestas escuchas e intervenciones o hasta de espionaje. Eso parece una película, pero una película pasada de moda, de mal gusto, ¿verdad? Yo creo que ahora, si alguien quiere espiar a alguien, pues ya la tecnología está tan avanzada que no necesita ir a poner un micrófono. Eso entiendo que se hace de otra forma, con otro tipo de tecnología electrónica altamente avanzada. Entonces me parece realmente una cosa de muy mal gusto, un poco desfasada, diría, en el tiempo, una película con un libreto bastante malo, un redactor mediocre y unos actores igualmente mediocres. Dicho eso, la inversión extranjera en El Salvador es una inversión que está llegando crecientemente, que responde a tendencias y a oportunidades que observan las firmas de inversión, las empresas, y dicen El Salvador es un país donde nuestra inversión va a tener una rentabilidad, va a estar segura en términos legales, jurídicos, y esa inversión va a crecer. Por eso es que la inversión extranjera que está llegando al país muestra una tendencia al crecimiento. Ya decía yo, el año pasado los ingresos de recursos de inversión extranjera al país superarían los 1.300 millones de dólares. También hay que entender, las empresas remiten capitales y utilidades sobre todo a sus países, entonces al final queda un saldo. Ese saldo va a ser, a mi juicio, el mayor de los últimos tiempos, cuando se termine de procesar las cifras, que se puede acercar a un saldo neto de unos 500 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad enorme de inversión. ¿A dónde está yendo? Bueno, la inversión está yendo en gran medida al sector de manufactura, de industria, ¿verdad? Donde se generan empleos de buenos salarios, demandan altas tecnologías. Hemos visto cómo en el último año se han desplegado nuevas industrias que no existían en el país, particularmente en el sector plástico, en el sector farmacéutico. También está llegando mucha inversión, Manuel, al sector de finanzas y todo el área de seguros, banca. Sector financiero. El sector financiero en general está atrayendo importantes niveles de inversión. Y el sector de energía es un sector que ha despertado mucha atención de los inversionistas internacionales. Nosotros acabamos de cerrar como gobierno una licitación del orden de los 340 millones de dólares para proyectos de energía en los próximos 3 años. Hay otros proyectos de energía que se están ejecutando por centenares de millones de dólares. Repito, centenares de millones de dólares. Y ahí está a la vista. No son inventos del gobierno. El sector de telecomunicaciones también es un sector que va a tener un notable crecimiento en su inversión, porque las telecomunicaciones modernas demandan una adaptación constante a nuevas tecnologías o nuevos equipos. Rápidamente envejece la tecnología de telecomunicaciones, entonces las empresas tienen que estar reinvirtiendo, y no son decenas de millones, son centenares de millones de dólares. Así que el panorama de inversión creo que va bien en la industria de la construcción. También vemos importantes señales. Tú puedes ver la cantidad de obra que se está haciendo del sector privado, torres, hoteles. Yo espero que pronto pueda anunciar el presidente de la República cómo se le dará paso a nuevos grandes proyectos de construcción que el sector privado ha venido
pidiendo y ha venido sobre todo demandando que se den las factibilidades de agua. Afortunadamente ANDA está trabajando para resolver ya ese problema. Yo esperaría que en los próximos días el presidente de la República haga anuncios importantes en ese sentido, lo cual va a significar inversión de al menos 800 millones de dólares en nuevos proyectos habitacionales y de desarrollos inmobiliarios en general. El sector de la agroindustria no se queda atrás. Estamos viendo cómo todo lo que es el sector café, caña, alimentos en general está teniendo un repunte importante. Ahora, quisiéramos que fuera más, por supuesto. ¿Debería ser más? Absolutamente que sí. Pero ahí es donde tenemos que mandar todos un mensaje de mayor unidad, de mayor cohesión nacional. Y yo estoy de acuerdo que aunque estos disparates que salen de vez en cuando con gente que está haciendo política desde los sectores gremiales, acusando al gobierno de cualquier tontería, pues hacen cierto ruido. No detendrán ninguna inversión extranjera, pero hacen un ruido. Qué bueno sería que todos saliéramos con el mismo mensaje hacia el exterior y que juntos promoviéramos el país. Pero ahora tú tienes una situación totalmente paradójica, porque mientras el gobierno y buenos empresarios patriotas, salen a vender en términos positivos al país, a promoverlo, bueno, hay otro grupito que está diciendo que aquí no pasa nada bueno, que aquí no hay que venir a invertir. Hubo un señor que dijo que habría que estar loco para invertir en El Salvador, figura prominente del Partido Arena. Entonces, ese tipo de mensajes no dejan de generar algún tipo de ruido. ¿Y se puede incrementar el ruido considerando que 2017 es un año preelectoral? El Salvador va a ir a las urnas el 4 de marzo de 2018. ¿Esto puede impactar también la atracción de inversiones debido al discurso que se puede generar en el contexto de un año preelectoral? Mira, yo creo que está prácticamente anunciado que el Partido Arena y sus financistas han decidido hacerle la guerra al país en términos políticos, boicotear cualquier buena iniciativa, sabotear los buenos esfuerzos para sacar adelante el país en términos económicos, sociales, en términos de generar nuevas oportunidades, en términos de la inversión pública. Eso lo tenemos perfectamente claro, que no podemos contar con Arena para que este país se desarrolle y salga adelante. Y que van a desplegar, de hecho ya lo están desplegando, una serie de acciones para torpedear los esfuerzos positivos que tanto el sector privado comprometido con el país, nacional y extranjero, y el gobierno y los sectores laborales, todos juntos estamos haciendo. Ellos están, los señores de la ultraderecha, en un plan de sabotaje, de frustrar toda posibilidad de que el país mejore en sus condiciones económicas y sociales. Bueno, es la apuesta de ellos. En su momento el electorado dirá si esa conducta fue correcta o no. La apuesta de ellos es a que el electorado diga, el gobierno es malo, entonces votemos por Arena. Bueno, yo pienso que el electorado salvadoreño ha madurado y entiende claramente de qué se trata cuando no se dan votos para el presupuesto, cuando no se dan los votos para grandes obras de inversión, cuando no se dan los votos para financiar Ciudad Mujer, cuando no se dan los votos para proyectos de agua, para proyectos de hospitales públicos. ¿A quién dañan? ¿Al gobierno de la República? No lo dañan. Dañan al pueblo y, por cierto, al pueblo más necesitado. Pero ese es un juego político electoral que ellos, incluso por boca de su presidente, han dicho claramente, esta es nuestra estrategia electoral, la vamos a aplicar y aquí que arda Troya. Pero, pues, yo creo que frente a esa insensatez, la mayoría de voces y de conglomerados políticos, económicos, sociales del país dicen, no, nosotros vamos a trabajar por El Salvador. Y allá que se queden haciendo su berrinche.
Pero, Sigfrido, ¿qué análisis se puede hacer cuando diferentes instituciones como Fitch en Ratings, por ejemplo, ayer bajaban la calificación de la deuda soberana de El Salvador, y uno de los aspectos que ellos mencionaban era la falta de la falta de acuerdos en el país para solucionar temas como el fiscal? ¿Cómo puede afectar el desarrollo económico salvadoreño este tipo de análisis que están surgiendo a nivel internacional también y que tienen en observación a El Salvador y en todo su entorno económico? Mira, es que siempre hay gente interesada en afectar al país y todas estas calificadoras de riesgos tampoco son computadoras donde no existe ningún tipo de predisposición hacia algún país. Yo creo que la hay. Ahora, que tenemos un problema fiscal es cierto, que lo vamos a resolver también es cierto, que en esa solución no va a participar Arena, pues parece que también es cierto. Creo que eso nos da una gran oportunidad como país. Mira, solo en IVA, en este país, se evaden cerca de 800 millones de dólares. En renta, una cantidad igual o superior. Pues yo creo que da la oportunidad para que el Ministerio de Hacienda diga, bueno, como la oposición fanática no quiso aprobar fondos para subsanar estos problemas coyunturales del fisco, como la Sala Constitucional, que se ha convertido en la práctica en la oficina jurídica de Arena, bloqueó el financiamiento al gobierno y lo frustró, a pesar de que estaba resuelto. O sea, los problemas han sido resueltos, Manuel. Pero cuando ven que los problemas se resuelven, dicen, veamos cómo derribamos la solución. Lo hicieron a través de la Sala, tú recuerdas, anularon una decisión legítima y constitucional del gobierno y de la Asamblea. Entonces, bueno, creo que eso da hoy la oportunidad de decir, bueno, entonces trabajemos en mejorar la recaudación. Si se están evadiendo 800 millones de IVA y otro tanto o más de impuestos de la renta y otro tipo de impuestos que los que tienen que pagar no los pagan, bueno, pues llegó el momento que hay que cobrar. Llegó el momento en que el Estado tiene que hacer valer su autoridad y llevar incluso hasta las últimas consecuencias estos casos de evasión fiscal o de elusión fiscal. Así que salida habrá, yo eso te lo puedo asegurar. Que no habrá acompañamiento de la ultraderecha fanática de Arena, seguramente que no la habrá. Pero creo que junto con las demás fuerzas políticas responsables en este país y junto a los sectores privados empresariales responsables en este país, vamos a encontrar salidas a los problemas fiscales. ¿Cuál es su análisis del discurso sobre el tema del salario mínimo que se generó desde finales del año 2016 y que continúa hoy en este 2017? El salario mínimo, el ajuste entró en vigencia el 1 de enero. Y bueno, y hay situaciones que se ha dicho de que esto le resta competitividad a El Salvador e incluso en un determinado momento se anunció de que algunas empresas estarían por dejar el territorio salvadoreño debido al golpe que significaba un incremento, un ajuste en las tablas de salarios mínimos. Pues todo eso es pura guerra psicológica, ¿va? Dime el nombre de la empresa que se fue. Ninguna se fue. Ninguna se ha ido. Dime el nombre de una empresa que haya decidido despedir a la mitad de sus trabajadores por eso. Ninguna. Mira, el salario mínimo ya era un elemento que las empresas habían, como se dice en economía, descontado. O sea, se sabía que venía un incremento. No se sabía si iba a ser de X o Y magnitud, pero se sabía que venía. Por un lado. Por otro lado, las mismas empresas reconocen que el salario mínimo en El Salvador estaba por debajo de nuestros mismos vecinos, que no son tan productivos, y lo digo con mucho orgullo, no lo digo criticando a nuestros vecinos, lo digo por un orgullo nacional, de que la mano de obra salvadoreña es la más productiva de la región, de toda Centroamérica, yo podría decir Caribe también. Bueno, y si la mano de obra es productiva, si genera bastante riqueza, bastantes bienes, bastantes servicios, ¿por qué no le vamos a pagar de manera correspondiente? Porque una mano de obra en un país vecino, como pongamos Honduras, va a ganar más que en El Salvador si en El Salvador produce más. Y eso lo ven empresas que tienen plantas allá y tienen plantas aquí, y tienen plantas en Nicaragua. Entonces dicen, ¿dónde está la mayor productividad? En El Salvador. ¿Dónde están los más bajos salarios? En El Salvador. No puede ser. Los salarios tienen que ir en paralelo con la productividad laboral. Entonces lo que se hizo fue ponernos
un poco a tono, en la cintura de los salarios de Centroamérica. No son los más altos de la región, no serán los más bajos, afortunadamente, pero corresponden a la productividad de una mano de obra con una alta ética laboral, muy empeñada, muy productiva, que no le hace cara fea a ningún trabajo, que le dicen quédese 3 horas o 6 horas más, se quedan y trabajan, ¿verdad? Cosa que no sucede en otros países. Ahora bien, una de las grandes quejas de sectores empresariales y de inversionistas ha sido el exceso de trámites que hay que hacer en El Salvador para establecer o para hacer negocios en El Salvador. ¿Ustedes como Proesa han vislumbrado esta situación y esta queja que ha sido constante siempre en el contexto de inversión en la región centroamericana? Siempre se ha dicho que El Salvador es la que tiene pues una mayor tramitología. ¿Se estaría buscando algún tipo de mecanismo para reducir esta excesiva burocracia para establecer, hacer negocios en El Salvador? Yo estoy de acuerdo básicamente con ese reclamo. Buena parte de nuestro trabajo diario está enfocado en apoyar al inversionista, apoyar al exportador, a sortear todo ese tipo de trámites, muchos de ellos innecesarios, y muchos de ellos también que derivan en situaciones que no tienen una lógica, no tienen una explicación sensata ni razonable. Te voy a poner un ejemplo. El pasado viernes a 38 empresas, la Dirección General de Aduanas le cerró las posibilidades para exportar. Empresas en zonas francas. Me parece que es un hecho que no atiende a una racionalidad económica. Después logramos averiguar que eran empresas que no habían suministrado cierto tipo de información a la aduana. Bueno, pero yo pienso que un proceso burocrático de un papeleo se puede realizar y completar sin paralizar la exportación de estas empresas. Prácticamente estuvimos en una emergencia que todavía tiene secuelas. Ese tipo de actitudes no ayudan a la exportación, no ayudan al empleo, no ayudan al crecimiento. Yo creo que hay otras formas de hacer las cosas, y lo digo como parte del gobierno, porque todo este tema de tramitología realmente es uno de los dolores de cabeza de cualquiera que decide invertir en El Salvador. Y tenemos que enfrentarlo. Pero la primera condición para resolver un problema es reconocer que existe el problema. Si yo no reconozco que existe el problema, ¿cuándo lo voy a resolver? Reconozcamos que tenemos un excesivo y tortuoso camino de trámites en aduanas, en medio ambiente, en las alcaldías, en ANDA, en Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes, un proyecto en El Salvador, para que pueda materializarse, un proyecto de inversión, necesita, si le va bien, si todo sale así, uno tras otro, no menos de 10 meses. Bueno, pero en 10 meses pasaron tantas cosas. Pudo venir el vecino y dijo, no, mejor vénganse para acá, aquí les resolvemos todo en 3 meses. O sea, nosotros estamos enfrentados a una competencia por la inversión y por los mercados feroz. Y no nos podemos dar el lujo de estar mandando señales como decir, no, aquí, por este papelito y porque aquí me faltó un dato, yo le paralizo sus exportaciones. Aunque tenga los barcos esperando en Acajutla, o esperando en Puerto Cortés o en Santo Tomás de Castilla. Y eso significa costos. Son costos para las empresas, pero al final son costos para el país. Porque bueno, toda esa parálisis que se puede dar en un día, 2 días, una semana, en un proceso de producción, son pérdidas enormes para todos. Son horas laborales que no se trabajaron, salarios que no se cobraron, exportaciones que no se realizaron, en fin, es un costo altísimo. Así que yo coincido contigo, Manuel, y con estos planteamientos que tenemos que trabajar más. El gobierno ha establecido, por decisión del presidente Salvador Sánchez Serén, un organismo de mejora regulatoria en el que se está trabajando para identificar todo este calvario de trámites, para que podamos identificar los que son esenciales y que además el funcionario que tiene que revisar esos trámites y ver si se han cumplido con los requisitos y toda la parte legal, pues no tenga al final del día la discrecionalidad de decir, le doy el permiso o no se lo doy,
no se lo doy porque me da la gana no dárselo. Sí. Eso no puede ser. En un Estado de Derecho no puede ser. En un Estado que busca ser un Estado que fomente la producción. ¿Cuál es el centro del plan quinquenal del gobierno? Hacer de El Salvador un país productivo, pero con ese laberinto de trámites no podemos ser productivos suficientemente para sacar al país de todavía de las lacras de pobreza y atraso. Entonces, para ser productivos no podemos estar encadenados a una tramitología innecesaria. Con este dato nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana de día jueves. Vamos a preguntarle a Sigfrido Reyes cuáles son las perspectivas para este 2017, cuáles son los sectores que consideran ustedes se han vuelto más atractivos para la inversión en El Salvador y cómo ven ustedes el desarrollo económico de este año en específico, partiendo de todo lo que ya mencionábamos, del contexto internacional y las situaciones que están ocurriendo a nivel interno. Yo pienso que la ruta de crecimiento de la economía nacional seguirá en ascenso, que buscaremos crecer al menos a la tasa que crecimos el año pasado, que sería un 2.5, buscando acercarnos a un 3%. ¿Cómo se puede dar eso? Si desatamos todas las amarras que hoy por hoy impiden la inversión, tanto pública como privada, tanto nacional como extranjera. Si sacamos más empresas a exportar, a vender su producción, sus servicios, sus bienes fuera de nuestro mercado. Hoy por hoy nosotros estamos concentrados en Estados Unidos, tenemos ahí el 48% de nuestra exportación. ¿Qué es lo que nos indica esas actuales turbulencias que estamos viendo respecto a Estados Unidos? Que tenemos que buscar nuevos mercados. No podemos seguir amarrados con la mitad de nuestras exportaciones a un mercado donde de repente te pueden decir, mire, aquí tiene que pagar lo que antes no pagaba de impuestos, o ya no puede traer este producto. Tenemos que buscar nuevos horizontes. Asia, Sudamérica, el Medio Oriente, fortalecer lo que ya tenemos, pero no quedarnos, no conformarnos. Tenemos que buscar nuevos horizontes, tenemos que ir a buscar también inversionistas más allá de lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Aquí invierte Estados Unidos, México, Colombia, España, y de ahí para allá muy poco. Preocupa el proteccionismo. Tenemos que ir a buscar nuevos inversionistas en zonas del mundo que tienen interés en esta región por su ubicación estratégica, por las condiciones que hemos generado para invertir en términos legales, en términos de productividad, en términos de conectividad. Pero tenemos que invitarlos a que vengan, pero tenemos que hacer la tarea doméstica, limpiar la mesa de trámites innecesarios, onerosos y costosos, y también eliminar la discrecionalidad de funcionarios, que por su capricho un proyecto se puede paralizar. Y eso significa centenares y miles de empleos que se pierden. Eso lo tenemos que terminar. ¿Preocupa el proteccionismo o las políticas proteccionistas de Estados Unidos? Donald Trump está enarbolando un mensaje que decía, consume lo estadounidense, contrata a estadounidenses. ¿Preocupa esa situación de lo que se puede generar a partir de estos mensajes? Yo lo que veo es que eso puede desatar guerras comerciales en el mundo. Ajá. Y si el señor Trump dice, consuma solo lo norteamericano, bueno, y si al resto del mundo se le ocurre, no vamos a beber Coca-Cola, no vamos a comprar carro Ford ni Chevrolet, no vamos a beber café de Starbucks, no vamos a usar esta ropa, no vamos a ver cine de Hollywood, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, las empresas norteamericanas y la economía norteamericana van a tener un bajón significativo. No debemos llegar a eso. Por eso hablamos de que vivimos en un mundo globalizado, donde el flujo de bienes, de servicios, de ideas, ya es muy difícil de tener. Ahora, que alguien negoció un tratado y quiere revisarlo, yo creo que es legítimo, pero sentados como seres humanos civilizados, no con bravuconadas. Las bravuconadas y esas posturas unilaterales de querer sancionar al otro, poder castigar al otro, no llevan a nada bueno. Sigfrido, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros, esperamos recibirlo más adelante para que hablemos de cómo avanza la promoción de las exportaciones y las inversiones en El Salvador.
Yo aprecio nuevamente el espacio que nos han brindado, porque estas informaciones, estas valoraciones creo que es importante que las conozca el ciudadano, que veamos que nuestro país sí tiene un rumbo, sí tiene una capacidad de crecer y de generar empleos, y que sí podemos en el mediano y largo plazo solucionar los problemas nacionales si nos ponemos todos a trabajar juntos. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves. Les invitamos a que continúen siempre con la señal de Canal 12 porque venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.